La valoración de las personas mayores tiene muchos componentes. Se valora el estado médico, el mental, el físico, el ambiental y las preferencias de cuidado. Claramente en un video de 3 o 5 minutos no se puede explicar por completo el proceso de valoración, pero podemos desarrollar un esquema general que nos dejará claro cuáles son las diferencias con las consultas de las demás especialidades. La parte médica consiste de una evaluación de las enfermedades previas, pero prestando especial énfasis en la historia de medicamentos, ya que estos pueden tener un efecto adverso más fácilmente en la persona mayor, y cuando se toman varios medicamentos simultáneamente, el riesgo de estos efectos adversos se incrementa. Para controlarlo, hacemos en la consulta una conciliación de medicamentos precisa y ajustamos con prudencia y claramente siempre con evidencia científica los medicamentos para lograr el mayor beneficio en salud de acuerdo al perfil de riesgo específico de la persona mayor que tenemos enfrente. Continuando con la parte médica, también valoramos la nutrición, la cavidad oral, la boca, y valoramos el estado general de la dentadura. Esto porque ambas afectan directamente la fuerza de la persona y consecuentemente su capacidad para mantenerse funcional. Valoramos la audición, la visión, hacemos un rastreo o tamizaje rápido de dolor y si existe o no incontinencia urinaria. Estas valoraciones claramente no sustituyen a los especialistas de cada área, sino que son un rastreo rápido de vulnerabilidades específicas que le pueden generar complicaciones particulares al paciente, y si detectamos alguno de estos riesgos, damos el tratamiento indicado o hacemos la referencia apropiada al especialista conveniente y damos seguimiento cercano al caso hasta la resolución o el control del problema. Después de la evaluación médica, continuamos con la mental, en la cual evaluamos el estado cognitivo, el emocional, por ejemplo si tiene datos de ansiedad o de depresión, y también hacemos preguntas sobre la espiritualidad sin hacer referencia ni juicio sobre ninguna religión o preferencia, para poder dar apoyo con respeto individualizado a cada persona. En el estado físico o en la valoración física vemos el estado funcional, el cual es indispensable para mantener la autonomía, es decir, para que la persona siga haciendo lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer. Básicamente existen 3 niveles de funcionamiento: avanzado, instrumentado, básico. Y estos, aunados a la evaluación cognitiva que ya mencioné, permiten determinar si existe un problema con alto riesgo de empeorar y cuál es el tratamiento que debo recomendar o que debemos recomendar en geriatría. Realizamos también una evaluación de equilibrio y marcha, y con ella un perfil de riesgo de caídas, las cuales pueden tener complicaciones que van desde dolor molesto hasta una limitación muy importante en la función a largo plazo. Es muy importante evaluar también el ambiente de la persona mayor y las preferencias de cuidado que tiene la persona para dar verdaderamente un tratamiento integral siguiendo un plan para cuyo desarrollo el paciente tome una parte activa. Evidentemente, todo esto genera mucha información que se sigue detallando en las consultas de seguimiento a medida que se forma la relación con el médico. La consulta con la persona mayor ciertamente es en extremo satisfactoria, no solo porque tienes el privilegio de apoyar a alguien más con tu vocación, sino porque tienes un maestro en cada uno de tus pacientes. Maestros que están llenos de experiencias, de recuerdos, de anécdotas o de historia que enriquecen al médico, a nosotros, a mí y a los seres queridos. Gracias por permitirme ser parte de este proceso contigo y con tu familia. Quedo a tus órdenes.